de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Ya son y cuarto las 11, ya son las 10 y cuarto de la mañana de un miércoles, en concreto de este miércoles, en las Islas Canarias. Y a esta hora cada semana pues hablamos de ciencia, hablamos con Alberto Aparici. Claro, yo no estuve aquí la semana pasada porque me tomé unos días de descanso, muy merecidos, es decir. Y me han contado que me perdí el miércoles pasado la tercera entrega de la trilogía sobre agujeros negros de Alberto Aparici. Alberto, buenos días. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es así, ¿no? Hicisteis la tercera, ya os había acabado lo de los agujeros. Joder, es que no soy capaz ni de decir bien las palabras. Lo de los agujeros negros ya se ha terminado para siempre. Bueno, ya se ha terminado, veremos. Seguro. La trilogía hiciste el tercero, pues ya ha acabado ya. Seguro que habrá futuras entregas y lo expandiremos a otras cosas. La verdad es que estuvo muy bien. Estuvimos aquí Begoña y yo hablando con uno de los miembros de la colaboración del Event Horizon Telescope sobre esta foto que le han sacado a M87 Estrella, que es el nombrecito que tiene el agujero negro. Es decir, M87. Bueno, es que... ¿Te pones así a presumir? Si quieres podemos decir... Es el agujero negro grande, ¿no? El tocho. Exacto, es internacionalmente conocido como el tocho. Vale. Porque es muy grande, sí. Cualquiera que lo haya visto pues se habrá dado cuenta, ¿no? He leído, por cierto, que es más grande que todo el sistema solar conocido. Sí, señor, es bastante más grande, es como 3 veces más grande que la órbita de Neptuno, es una locura. Pero bueno, que sepas que aunque te hayas perdido la tercera edición, pues yo ya me encargaré de hacer alguna otra sobre agujeros negros. Ah, pero hoy no toca ya más agujeros negros. Hoy no, entonces, hoy no. Hoy que traemos a esta sección tuya, por ejemplo, el voto por correo, que es un tema que tiene muy interesado a muchos votantes que están en el extranjero y que parece que cuesta más que ir a Marte emitir voto en España. Pues no, ¿Te pero... parece un buen tema eso? No he traído ese, pero si quieres incluso podemos hablar de una derivada de eso dentro de un rato. Pero de lo que quiero que hablemos hoy es de la salud en el espacio, segunda parte. Ah, pues este sí es un buen tema. La sang que sols passar. Esta música me confunde un poco. A mí también. Es sí. Muy bonita, pero... Claro, porque yo creo que íbamos a hablar de la salud en el espacio. Estamos teniendo un desfase espaciotemporal en este momento. Hay mucha gente que no ha dormido bien esta noche. Llevamos una semana muy mala, usted me entiende, ¿no? Que me está escuchando, porque los debates terminan muy tarde y el equipo de este programa pues descansa poco. Y por eso tenemos algunas confusiones. Bueno, entonces, vamos a empezar de nuevo. La salud en el espacio, parte segunda. Le ha cogido Alberto Aparici gusto a las segundas y terceras partes. Estamos todavía en el mes de abril, ya te van escaseando los temas, me doy cuenta. Que no, hombre, no. No es por escasez de imaginación, sino en realidad por brecha de actualidad. Vale. Ha pasado algo. Venga, esto es importante. Ha pasado algo. Bueno, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos de cómo afecta a la salud el que los astronautas se pasen estancias muy largas en el espacio, ¿no? Lo recuerdo, sí. No cositas cortitas como lo que yo hago aquí, sino meses o semanas, dos ¿no? años. Vale, entonces, ¿te refieres a aquella vez en la que... Es que me estoy acordando que trajiste a un colega tuyo. Sí, efectivamente. Que, por ejemplo, nos explicó que no era bueno tomar fabada. Si uno es astronauta, ¿no? Sí. Bueno... si vas a viajar al espacio, ¿no? Lo contó, ¿eh? Yo no creo que hablara de esas cosas, porque eso sería como decir que ha hablado de pedos. Y aquí no hablamos de esas cosas. O sea, somos gente elegante. Sí, habló de estas cosas. Dentro sonido, el correcto, por favor. Y tal vez lo más clave de todo sería evitar la fabada. ¿Lo ves? Lo digo desde aquí. Fabada, sí. Pero lo dices por el compañero, ¿no? Me indigna también ahí. Por ti mismo. Porque en principio en el espacio, durante las primeras semanas, el intestino, como he dicho, funciona distinto. Y no solamente absorbe menos, sino que se mueve más lento. Y los gases se acumulan. Esto es un problema real de los astronautas. ¿Ves? Y acaban teniendo dolores estomacales, intestinales importantísimos. Claro, son horrorosos. Sí. Exacto, imaginemos con la fabada. De hecho, las dietas de los astronautas son bajas en carbohidratos para tener menos gases. Interesantísimo. Estos son cosas de Ignacio, que le gustan las cosas escatológicas. Bueno, de Ignacio Crespo, que es el compañero al que estamos hablando. Es verdad, y le gusta hablar de estas cosas tan desagradables. ¿Sabes lo que me gustaría ahora? Poder saludar, decir, por ejemplo, yo, Ignacio Crespo, buenos días, y que saliera en directo Ignacio Crespo diciendo buenos días. Pues buenos días, estoy aquí. Buenos días, Ignacio. La magia de la radio. Qué maravilla. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es médico y divulgador científico, aficionado a la fabada y amigo de Alberto Aparici. Bueno, sí, aunque negaré haber dicho todo eso, todo fake news.
A ver, pasando por alto este desafortunado... La percha, me has dicho, hay una percha para hablar hoy otra vez de ¿cuál es la percha? Exacto, la percha es que al fin se han publicado en Science los resultados, bueno, de hecho se publicaron 2 días después de lo del agujero negro, con lo que la gente no se ha fijado en ellos, los resultados de un estudio que seguro que te va a sonar. A ver. ¿Tú te acuerdas que la NASA tiene un par de astronautas que son gemelos? Sí. Los hermanos Kelly. Eso es, ¿vale? Kelly. Los Kelly Brothers le llaman allí. Exacto. Hicieron una especie de tú a Boston y yo a California, pero yo a la estación espacial. Son calvos los dos. Sí, efectivamente. Sí, a uno le mandaron al espacio, 1 año estuvo, ¿no? Sí, prácticamente 1 año. Y el otro se quedó en tierra y además el objetivo era justamente eso, comparar luego si seguían siendo tan parecidos como eran antes de que se iniciara la experiencia, el experimento, ¿no? Eso es, efectivamente. Y de hecho, en el experimento se tomaron más de 300 análisis, ¿no? Análisis de sangre, análisis de orina, masa corporal, y se hizo en ambos durante los 6 meses anteriores a la misión, durante los 340 días que duró la misión y durante los 10 meses posteriores. Se ha hecho todo un seguimiento. Sí, de hecho es que hemos tardado 3 años, bueno, yo no, pero hemos, como los médicos y gente que estudia estas cosas, 3 años en recabar toda esta información, porque era un montón y somos muy puntillosos los médicos. Sí que lo sabéis, sí. Mira, para desgranar todas las conclusiones del estudio, Carlos, te hemos hecho un jueguecito al que vamos a jugar ahora. ¿Un juego? Sí, yo te voy a dar ahora un papel con las diferentes categorías que la gente de la NASA ha estudiado con los hermanos Kelly. Vale. Y tú puedes preguntarnos sobre cada una de ellas y trata de adivinar cuál es en la que han encontrado diferencias, ¿no? Cuáles son las interesantes y cuáles las no interesantes, pues no las preguntes, que son una buena. Vale, entonces yo tengo que elegir una de las categorías. Eso es, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La que yo crea que hay diferencias por el hecho de que uno está en el espacio y el otro no. Eso es. Este es el juego. Si quieres te pongo un ejemplo. Sí, tú me dices retina. Tú me dices, ¿qué pasa con la retina? Sí. Pues entonces habrás acertado, porque resulta que en efecto Scott, el que estuvo en la Estación Espacial Internacional, pues experimentó cierto engrosamiento de la retina, como una especie de inflamación en la retina. El ¿vale? que estuvo en el espacio. El que estuvo arriba, ¿vale? Entonces, puedo elegir de las que vienen aquí la que yo quiera. La que tú quieras. Bueno, pues voy a elegir y tengo que intentar saber en cuál ha habido diferencia. Claro, vale. exacto. Vacuna de la gripe. Pues no, ahí has dado en el agua. De hecho, a Scott se le vacunó antes y después de la misión y también durante. Scott es el que estuvo arriba y mientras estaba en la estación espacial también, y no se apreció ninguna diferencia entre las 3 vacunas, antes, durante y después. Así que parece que la vacuna funciona igual de bien allí que aquí. Por lo menos en la Estación Espacial Internacional. Vale, pues está la tacho que la he fallado. Vasos sanguíneos. ¿Vasos sanguíneos? Sí, esto sí, porque seguramente Sí, de hecho es que es correcto. O sea, vasos sanguíneos es algo importante. El gemelo cosmonauta Scott regresó a la Tierra con la arteria carótida, esa vena que se inflama en el cuello, esa arteria que se inflama en el cuello cuando estamos molestos o, pues yo qué sé, hemos visto una paella con chorizo, venía reforzada, se había engrosado. No sabemos exactamente por qué, pero bueno. Es lo que ha pasado. Vale, venga, vamos a otro. Es que ahora entiendo por qué se me inflama a mí la arteria cuando veo la... Vale, sigo con las categorías. Esta no es. Esta sí puede ser. Flora intestinal. Flora intestinal. Sí, a ver, lo de la fabada y los astronautas me da la pista. Pues a ver, no, sí. Aquí también hay evidencias, pero son un poco difíciles de interpretar, porque sí que observamos que la microbiota del gemelo que fue al espacio cambió durante todo ese tiempo, pero es que es verdad que puede haber sido por esos cambios de gravedad, por la radiación, etcétera, pero lo más probable es que fuera porque la dieta de un astronauta no es igual que la dieta de alguien que está en la Tierra. Claro. Y bueno, pues han comido cosas distintas. La comida liofilizada que toman allí en la estación espacial, pues no es lo más apetitoso del mundo. No. Y la microbiota, esos microorganismos que viven en tu intestino, cambian en función de lo que comes. Se dan cuenta de todas esas cosas. Vale, o sea, cambia, pero no por estar en el espacio, sino por lo que se come. Vale. Bueno, digamos que no lo sabemos. Pudiera ser por estar en el espacio, pero es difícil. Vale. Pues... Habría que hacer un estudio donde se separara muy bien eso y se comparara con un gemelo que estuviera en la Tierra y además se dedicara a comer muy, muy mal durante todo ese tiempo. A comer comida liofilizada, pobre hombre. O de hospital o de algo parecido. He encontrado este es acierto seguro. A ver, venga. Sí, esta categoría que es longitud de los telómeros. Madre mía, esta sí, ¿a que sí? Te has buscado ahí una cosa que sonara raro, ¿no? No, porque esto lo he leído yo. Pues, en Science.
Pues efectivamente, sí, has acertado, muy bien. Sí, pero ahora tenéis que explicar a los oyentes qué es la longitud y qué son los telómeros. Si quieres explico yo lo que son los telómeros, así Venga. un poquito por encima, luego si queréis hablamos más de ellos. Son, el ADN de nuestras células está en forma de cromosomas, en forma de esta especie como de paquetes, con forma así como de X y tal. Bueno, pues los telómeros son la parte del ADN que está en los extremos de esos paquetes. Es como, digamos, ADN basura que tú colocas ahí y que si se pierde no pasa nada, ¿no? Y que a medida que se va perdiendo, pues hombre, si al final se pierde todo y se empieza a perder el ADN que sí que vale para cosas, pues entonces ya es un problema, ¿no? ¿Y la longitud? Bueno, la longitud es simplemente que el ADN tiene una longitud concreta, una medida, y que con cada división que se hace del mismo, con cada división que hacen tus células, se pierde un poquito de los extremos. Para eso están los telómeros, para que cuando se acorte no pierdas información relevante. Y es un poco lo que se ha visto. Por lo general, los seres humanos perdemos la longitud de los telómeros y llega un momento en el que empieza a afectar al ADN de verdad, al que está diciendo cosas interesantes. Perdemos información y es como intentar montar una estantería del IKEA con el manual partido por la mitad. El resultado no es bueno. Y es lo que ha pasado un poco con Scott. Bueno, lo contrario, que es que Scott, el gemelo que estaba en el espacio, parece que sus telómeros se han alargado, se ha recuperado un poquito esa salvaguarda que había para la información. Y es todo lo contrario de lo que se esperaba. Eso es una cosa bastante curiosa. Pero tengo una pregunta añadida. A ver. En el espacio, que es donde estuvo Scott, Sí. se le alargaron los telómeros. Sí. Pero cuando regresa a la Tierra, ¿siguen alargados? O de repente hace y se encogen. Le ha dado bajón. Ha vuelto a la Tierra Le ha y dado los bajón. telómeros se han acortado de nuevo. Se han acortado casi hasta la longitud previa a que hiciera el viaje. De hecho, es un detalle bastante interesante este que preguntas, porque lo que se ha visto es que se han acortado de media más o menos hasta el nivel que tenían, pero los que son largos y cortos se han cambiado. O sea, digamos que ha habido ahí una cierta reordenación de cuántos eran largos y cuántos eran cortos. O sea que el proceso no ha sido simplemente volver exactamente a donde estaban, sino volver a un estado de media parecido. Claro, de todos modos es lo que estábamos diciendo. Esto es todo lo contrario a lo que se esperaba y por lo tanto no entendemos exactamente lo que está ocurriendo. Solo sabemos que pues es algo de lo que maravillarnos, que tenemos que estudiar más en profundidad y que es muy interesante porque al final el tema de la longitud de los telómeros es uno de los caballos de batalla para luchar contra el envejecimiento. Hoy día en el estudio de la medicina del envejecimiento. Y cualquier información que podamos recabar, y esta parece muy interesante, puede repercutir en grandes beneficios en estas investigaciones. Pero significa que Scott ha envejecido menos de lo que ha envejecido su hermano gemelo en la Tierra. O sea, cuando ha vuelto se le ve más joven que al otro hermano. Le ha salido pelo, por ejemplo. ¿O no? No. Se le ve realmente igual. Se le ve un poco más alto, por cosas que comentamos en el otro programa, es verdad. Pero por lo demás está igual. Simplemente es que esas células han recuperado un poquito de la protección. Es como si tú tienes un teléfono, le pones un protector de pantalla para que no se rompa y se te cae. Ese protector se rompe un poco, se te vuelve a caer, se rompe otro poquito más, hasta que el protector desaparece y el siguiente golpe se lo lleva la pantalla. Esos golpes ya se los han llevado las células y el ADN cuando estaba en la Tierra. Al subir al espacio lo que ha hecho es ponerle un protector nuevo. El daño de las células ya está, ese no lo vas a quitar, pero tienes una protección extra contra el que vayas a tener en el futuro. Me estoy acordando ahora de lo que contaste, claro, la otra vez, que es que Scott volvió a la Tierra siendo un poco más alto que su hermano, el que se había quedado aquí. Pero luego recuerdo bien si digo que le pasó lo mismo que con los telómeros, que le dio bajón y que realmente la diferencia de estatura luego fue desapareciendo de nuevo. Exacto, en principio todo lo que ganas en el espacio en cuanto a altura lo pierdes en cuanto vuelves a la Tierra con la gravedad que tenemos aquí. Claro. En principio todas tus articulaciones, los discos que separan cada una de las vértebras que conforman tu columna, tu espalda, se van distendiendo un poquito. Entonces, sumando lo que se distiende en cada una de ellas, en el caso de Scott, pues llegó a aumentar 5 centímetros de altura. Joder. Pero claro, con la gravedad vuelven a comprimirse como si fuera un acordeón eso y pierde la altura de nuevo. Ya. Que claro, puedo abandonar ya el formato de categorías y esto, ¿no? Por favor. Para preguntarle directamente a Ignacio como médico, que es de todos los resultados, de todas las conclusiones a las que se ha llegado haciendo todos estos análisis, comparaciones entre el gemelo que fue al espacio durante un año y el gemelo que se quedó aquí, de todos los resultados, ¿a ti hay alguno que te, aparte de esto de los telómeros, que te llame particularmente la atención, Ignacio, por lo inesperado, por lo sorprendente o todo lo contrario? Pues sí, realmente hay uno que me parece bastante interesante. Evidentemente todo esto es muy preliminar, hay que estudiarlo mucho más a fondo porque es una única persona,
2 gemelos, pero una única persona que se ha sometido a las condiciones del espacio, y hace falta un estudio más grande. Pero de hecho, déjame que apunte, Ignacio, sí. Los propios autores del artículo señalan que las conclusiones del artículo no se pueden extrapolar a otros astronautas, porque como solo tienes una persona, no sabes qué cosas han pasado pues por azar y qué cosas han pasado por estar en el espacio. Pero la metodología sí se puede extrapolar, y la metodología se usará para estudiar otros astronautas. Y de hecho, aunque sea solamente una persona la que se ha medido sus constantes en el espacio, no es tan poco. Tenemos que tener en cuenta que solamente 8 personas han estado durante más de 300 días consecutivos en el espacio. La muestra global de la historia es pequeñita. Sí. Pero en este caso lo que a mí me sorprende es que parece ser que en Scott se han producido cambios en su ADN que no se esperaba que ocurrieran de la forma en la que han ocurrido. Tenemos que entender que son gemelos idénticos, o sea, su ADN es el mismo, pero hay distintas formas de guardar la información en ese ADN. Podemos decirlo de la siguiente manera. Imaginemos que nuestra hebra de ADN es como un texto del ordenador que estamos escribiendo. Hay muchas letras que tienen una información que, bueno, es indiscutible. Ahí pone exactamente eso. Y eso es lo que dicen las típicas letritas de A, C, G, T. La secuencia no cambia entre Scott y su hermano. Pero lo que sí que pueden ocurrir son cambios en cómo ves esas letras. Tú puedes poner una palabra en negrita, puedes ponerla en cursiva y sigue significando lo mismo, pero tiene connotaciones diferentes. Esto es lo que se llama epigenética. Cambios que, dicho de forma científica, son metilaciones, una serie de reacciones químicas que ocurren sobre el ADN, que cambian cómo se entiende esa información, aunque vayan a decir casi lo mismo. Puedes hacer que un gen no se exprese tanto, o que se exprese más, que por lo tanto produzcas más una molécula o la produzcas menos, siendo el ADN y la información genética idénticas. Ajá. Y eso es lo que le ha pasado a Scott, que le ha cambiado estas metilaciones, ¿no?, del ADN. Sí, a Scott le han ocurrido una serie de metilaciones que no han ocurrido en su hermano quedándose en la Tierra. Entonces, se sabía que la epigenética, que es como se llama todo esto, no le habíamos puesto el nombre, la epigenética es algo muy interesante, que además se está descubriendo un montón de cosas sobre cómo impacta en nuestro día a día y en nuestras funciones biológicas, pero claro, no se esperaba que fueran a ocurrir más metilaciones, más cambios epigenéticos por estar en el espacio, porque en principio esto sí que se ha visto mucho como adaptaciones. Tú tienes el ADN que tienes al nacer y no vas a cambiar ese ADN del núcleo de tus células, pero puedes hacer que se expresen más unas cosas u otras en función de tu ambiente. Si tú pasas por una hambruna, supuestamente puedes cambiar la expresión de tus genes para cambiar también tu metabolismo, para consumir menos y por lo tanto poder vivir con menos energía. ¿Qué pasa? Que estos son adaptaciones que se explican por darwinismo, por lo de toda la vida, que se ha seleccionado los organismos que podían hacer eso cuando se sometían a esas situaciones controvertidas. Pero claro, no se ha seleccionado a ningún organismo, ningún antepasado nuestro, por estar en el espacio. Claro. Así que esto es algo muy, muy extraño que merece muchísimo la pena estudiarlo. Qué interesante. ¿Y volvió de mejor humor el hermano que había estado un año fuera de la Tierra que el que había sufrido durante un año todo lo que nos pasa en la Tierra, o no? Hombre, yo creo que el tema de estar comiendo comida liofilizada hizo que se equilibrara. Conflictos internacionales a cambio de no probar, pues eso, una buena paella o un filete empanado. Y se le apreció, por ejemplo, nostalgia a Scott, estando allí en el espacio, nostalgia por volver a ver a la familia, ¿no? Esto habrá que estudiarlo también. Posiblemente. Realmente sí que se vio que el estar en el espacio, que es algo que ya se sabía, le somete a un estrés emocional muy alto. Y eso también puede explicar algunos de los cambios que estamos diciendo, incluso esas metilaciones. Oye, Ignacio, un placer escucharte como siempre, cuídate. De nada, gracias. Un abrazo, Ignacio Crespo, desde Onda Cero en Valencia. Y a Parisi, pues la semana que viene ya me dirás desde dónde vas a conectar con nosotros. La semana que viene... Que no sea un agujero negro. Eso sí. Un agujero negro no, pero me huelo que vamos a hacer alguna cosa... Bueno, no voy a hacer spoilers. Hasta el miércoles que viene, Alberto. Hasta luego. Adiós, son y 33 las 11. Son las 10:33 en las Islas Canarias.